Eso es lo que yo necesito hacer en mi vida. Trabajar lo máximo posible para que la próxima vida tenga más ventajas, más oportunidades. El deseo es una causa de sufrimiento. Dedicamos nuestra vida a conseguir cosas externas que tarde o temprano siempre nos llevan a situaciones y emociones difíciles. No hay que tener miedo, hay que seguir adelante, hay que luchar por esa bodichita y por esa comprensión de ser una persona libre. Eso es la libertad. Estoy extremadamente motivado con este vídeo y me hace especial ilusión, ya que estrenamos una nueva sección y es la sección de entrevistas. A partir de ahora, cada vez que encuentre un hombre que me inspira, que yo sienta que ha recorrido el camino, sobre todo del celibato, de la sexualidad, pero también de la espiritualidad, un camino interior, a descubrir quién es en profundidad, ¿no? Contemplando sobre la plenitud, sobre la vida. Voy a intentar traerlo al canal para poder hacerle una entrevista. Hoy os traigo la entrevista a un lama budista. Es una entrevista muy especial de un señor que ha dedicado su vida a la contemplación, que ha dedicado su vida al estudio y que ha dedicado su vida a la práctica y obviamente también a la práctica del celibato, y tiene muchísima información, muchísima conocimiento que compartir con nosotros durante esta entrevista. Para mí, lo más importante en un momento de acceso infinito a la información es poder integrarla, ya que los libros no nos integran el conocimiento, pero a través de la vida de otras personas que ya lo han integrado en ellas, nosotros podemos aprender e integrar este conocimiento que estamos recibiendo. Así que no os hago esperar más y os dejo con la entrevista. Hay conversaciones que no buscan entender, sino buscan abrir un espacio de escucha. Hay conversaciones que nos invitan a mirar hacia adentro y a preguntarnos cómo vivimos y desde dónde vivimos. En este canal exploramos el autodominio, la espiritualidad y el propósito como caminos hacia una vida más consciente y más libre. Y hoy tengo conmigo a una persona cuya vida ha estado profundamente marcada por esta búsqueda interior. Lama Ngawang Wangyor ha dedicado muchos años al estudio y a la práctica del budismo, ha vivido largos periodos de retiro y ha recorrido un camino de disciplina, silencio y entrega, que no es algo muy común a día de hoy. Pero aparte de todos los títulos, lo que me interesa hoy es comprender el recorrido humano que hay detrás de ese camino. Lama, gracias por estar aquí. Es realmente un honor poder escucharte. Bienvenido. Gracias a ti. Pues para empezar me gustaría ir al origen, ¿no? Antes de todo este recorrido que acabo de mencionar. Y me gustaría entender quién eras o cómo era tu vida interior antes de tomar esta decisión. ¿Cómo era mi vida personal o mi vida interior? Sí, ¿cómo era tu vida interior o qué era lo que te motivaba, qué era lo que te movía, ¿no? Para entender un poco cómo llegas hasta donde llegas. Bueno, ha habido un poco de todo, supongo, como a todas las personas, ¿no? Pero sí que es cierto, a nivel espiritual, digamos, a nivel más interno, sí que es verdad que yo siempre he estado, pues, no sé, en aquellos momentos de buscar a Dios, ¿no? Y, am, bueno, he hecho de todo. He sido desde monaguillo hasta después buscar algo que me respondiera a esta búsqueda, ¿no? A esta búsqueda interna, ¿no? A buscar a este Dios que yo buscaba. Recorrí muchas entidades espirituales, muchas culturas espirituales diferentes de toda la índole, ¿no? Y entré en ellas y buscaba. Y no encontré realmente la respuesta adecuada, ¿no? La respuesta que yo buscaba. Hasta que entré más, conocía
me llevaron a un sitio budista. Empecé haciendo Zen. Eh, Estuve como casi 2 años practicando Zen. Y después tuve la oportunidad de conocer al que es ahora mi maestro, mi Guru Raid, que es tibetano, su santidad Sekhet Trizin, bueno, su santidad Goma Trizin Rinpoche, que antiguamente antes de la invasión china, era el que tenía el título, bueno, que reinaba el Tíbet, ¿no? Era rey, ahora es rey en exilio. Y lo conocí personalmente y ya me cautivó. Me cautivó por sus conocimientos, por la forma de transmitir, por la honestidad, por muchas cosas, ¿no? Y ya me quedé con él. O sea que dices que fuiste monaguillo, o sea que exploraste el cristianismo también, ¿no? Y finalmente en el Sí, claro, budismo sí. encontraste las respuestas que buscabas. Claro, pues, ten en cuenta que yo fui monaguillo, pues tendría 7 años. Y estos 7 años cuando vivía en mi pueblo. Después también fui monaguillo en Barcelona, también cuando... Pero, o sea, yo tendría una edad, yo creo que no recuerdo muy bien porque sinceramente todas estas cosas se me olvidan, como ya son pasadas, se me olvida. Pero yo creo que, a ver, yo creo que hasta los 10 años, a los 10, 11 años, estuve en esta búsqueda católica, cristiana, ¿no? Y después ya empecé a conocer más cosas y pues y bueno, empecé a investigar. Me genera mucha curiosidad, y a lo mejor es una pregunta que se tiene que contestar, que no es difícil de contestar brevemente, ¿no? Pero, ¿qué es eso que encuentras en el budismo que no habías encontrado en el cristianismo? Pues si te lo puedo resumir en una palabra, yo diría coherencia. Um, Allí encontré una lógica a mis preguntas, a mis dudas. Y una lógica coherente, razonable. Esta podría ser la palabra correcta. Una vez conoces a tu maestro, eres fascinado por estas enseñanzas, ¿qué pasa? ¿Qué experiencia tienes o qué es lo que te mueve a finalmente tomar la decisión de volverte monje? Porque es un gran Ya. paso esto. Es un proceso, es un proceso natural de la vida. Yo conocí a mi maestro, empecé a recibir enseñanzas de él y de otros maestros, empecé a conocer el Dharma, la filosofía budista, y, y es un proceso. Poco a poco una cosa te va llevando a la otra, a querer saber más, a querer indagar más, y entonces, al cabo de un tiempo, no recuerdo cuánto, no mucho, ya empecé a practicar, me metí en la práctica del Dharma, ¿no? Y este proceso, pues es el que me ha llevado hasta ahora, es el que me ha ayudado. Y llegó un momento en que yo me separé, yo estaba casado, ya han pasado mucho tiempo, ¿ves? Yo estaba casado y al cabo de un año, pues tomé la decisión de generar un compromiso completo al Dharma, ¿no? Y por eso la ordenación. Decidí ordenarme para estar más protegido. Yo lo veo como que te casas, ¿no? Como que te unes con el camino espiritual, como que te comprometes absolutamente con él, ¿no? Y para las personas que nos escuchan, ¿podrías desarrollar
¿Qué significa ser monje o qué ha significado ser monje para ti? Como te he comentado así por encima antes, la ordenación representa el, el enfoque, o sea, enfocar tu vida completamente al Dharma, ¿no? Y el Dharma no es solamente las enseñanzas, sino es la práctica, ¿no? Entonces, es enfocar enfocar toda mi vida a llevar una práctica y una vida mm, procurando estar retirado de lo que nosotros, no, del exterior, ¿no? De toda la vida externa, ¿no? De todo lo que puede contaminar ah, mi, mi creencia, mi práctica y mi dedicación. Contaminar no me estoy refiriendo a algo muy negativo porque todos vivimos aquí afuera, pero, pero es que no te afecte, que no te afecte y que no te confunda tu mente para llevar una práctica dedicada monástica, ¿no? Una práctica dedicada al Dharma, puesto que al principio, los principios años son los más complicados, muy complicado. Te vienen eh, todas las dudas, todas las cosas negativas que uno tiene emocionalmente, de todo. Te viene a la cabeza, te viene. Entonces son momentos muy delicados que tienes que estar, tienes que estar preparado, tienes que estar acompañado para poder ejercerlo correctamente, ¿no? Aunque yo no lo hice muy bien, pero sí. Me imagino, ¿no? Que cuando tomas una decisión como esta, eh, seguro que los primeros años hay mucha purificación de la mente, de los deseos por el mundo, ¿no? De por qué he tomado esta decisión. Me imagino que tiene que ser un proceso duro, pero cuando lo pasas, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿Vale la pena o no? ¿Cómo fue tu experiencia? Depende de tu karma, depende de tus fuerzas, depende de todo lo exterior, de todo de la parte más mundana, depende de muchas cosas, pero am, es complicado explicar estas experiencias, es muy complicado, porque realmente nadie depende del exterior, todos dependemos de nuestro interior. Estamos confundidos, ¿no? Estamos confundidos porque pensamos que sí que dependemos del exterior. Y entonces por eso dedicamos nuestra vida a conseguir cosas externas que tarde o temprano siempre nos llevan a emociones, a situaciones y emociones difíciles, ¿no? O sea, a tener sufrimiento. Siempre nos llevan a estar ahí, con sufrimiento. Entonces realmente la búsqueda es interior. Y en ese proceso para mí fue muy difícil. Además, yo tomé, normalmente cuando te ordenas monje, tienes que estar pues como 2, 3 años en un monasterio, acompañado de todos los monjes, de tus maestros, etcétera, etcétera. Porque, como te he dicho, a principios cuando vienen más problemas, ¿no? Emocionales, mentales, físicos, vienen más miedos, bueno, más inseguridad. Entonces, es importante estar estos 2 o 3 años en un monasterio. Pero yo tomé la decisión que me permitieron, y claro, yo lo pedí para que me aconsejara y me dijeron que sí. Em, yo me aparté y me fui a retirarme aquí
el centro, el centro que yo quería crear de retiro, ¿no? Tenía una tierra que estaba cerca del río, con de espalda, y me retiré allí unos años. Estuve retirado unos años. No estuve de retiro, sino estuve retirado. No es lo mismo. No tenía un compromiso de práctica, tenía mi compromiso de práctica personal, pero no un compromiso de práctica hacia un objetivo del retiro, ¿no? Pero bueno, estuve prácticamente solo, en soledad, y de vez en cuando venía Khenpo Tutenima, que es un maestro que ahora ya no está aquí, ha vuelto a India, que era el que me asesoraba, me guiaba, me ayudaba, pero estaba aquí. Y, y eso fue mucho más complicado. Eso me complicó mucho el proceso de monje, ¿no? Al principio, porque claro, tenía que enfrentarme sin tener una ayuda, un apoyo al lado, ¿no? Un apoyo al lado, tenía que enfrentarme a todas esas situaciones. Wow. La duda o la pregunta que me viene ahora es, en tu experiencia durante ese proceso de adaptación en la toma de votos y en convertirte en monje, ¿cuál crees que fue la mayor dificultad interior que experimentaste y cómo la pudiste superar o cómo transformaste esa situación? Ah, ¿puedes repetir un momento? O sea, dices que los primeros años fueron muy duros Ujú. porque hay muchas dudas, hay inseguridades, hay miedos. ¿Cuál crees, si lo puedes mencionar, que fue el mayor obstáculo que experimentaste durante esos años y qué hiciste para transformarlo? Hay un obstáculo que fue el principal, que es la soledad, ¿no? Antes he sido una persona muy activa. He tenido un trabajo que requiere mucha comunicación con personas. Eh, Era un trabajo de compartir, de crear, un trabajo bastante activo, ¿no? Entonces, claro, de golpe, ponerte a vivir solo, pues fue un proceso bastante duro. Pero por otro lado estaba bien, era eso lo que me sujetaba, o sea, eran como la parte emocional, la parte emocional me llevaba a atraparme con esa necesidad de recuperar un poco de actividad más, pero sin embargo, por dentro me encontraba bien, me encontraba muy a gusto, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que me hizo sostener todos esos años de soledad. Sí. Para... hay un concepto que me fascina dentro de la vida monástica y también dentro de la vida espiritual lo encontramos que son los votos. Cuando tú pues, te haces monje, ¿no? Tienes que tomar unos votos. Y yo entiendo que estos votos son como protecciones, ¿no? Para poder enfocarte en el camino. ¿Cómo experimentas tú estos votos y qué significan realmente para ti o en la espiritualidad? ¿Cómo son vistos los votos? Eh, los votos son básicos, son importantes para poder llevar este proceso de transformación, ¿no? De vivir no desde el exterior, sino vivir desde el interior. Entonces, precisamente como tú muy bien has dicho, esos votos se crean precisamente para Buda, los creó en relación a cómo veía que sus monjes caían en tentaciones, en situaciones, en estados que les llevaba a sufrimiento, ¿no? Y entonces iba añadiendo esos votos para... El voto no es otra cosa que un compromiso de uno mismo, es un compromiso de uno mismo. Entonces iba creando esos votos para poder
salvaguardar a sus monjes de esas tentaciones. Entonces, en relación a mí, claro, a mí me ordenaron de un monje completo, que es el monje es un poco lo más alto, ¿no? Pero el problema es que tiene muchísimos votos. Y esos votos realmente no se pueden cumplir todos. Es casi imposible. Yo pienso que hay debates sobre estas cosas ahora entre escuelas diferentes, maestros diferentes, pero hay algunos votos que ya no tienen por qué, no tienen sentido en una vida tan como vivimos ahora. Es muy diferente a como se vivía antes cuando el Buda. Pero están ahí y se supone que tienes que cumplirlos. Y yo realmente, había muchos que era imposible cumplir esos votos, que es imposible. 258 votos. Es un tema de debate ahora, a ver, no sé lo que harán. Entonces es muy difícil llevar esta situación en un lugar. La soledad me ha ayudado a respetar muchos de esos votos, pero había otros que no. Había otros que era como muy complicado llevarlos. No eran votos graves ni votos fuertes por los que no podéis cumplir. Pero bueno, pero eran votos. Al fin y al cabo eran votos. Entonces había que tener respeto a eso. Y bueno, Hay un voto en especial que creo que puede interesar a los hombres de este canal. Aquí compartimos que la energía sexual es una parte muy importante de la vida del ser humano y a la vez es una energía muy poderosa tan poderosa que puede llegar a manipular y a dirigir nuestras vidas en muchos casos, ¿no? Y si miramos en todas las religiones, seguramente no coincidirán en todos los votos, pero en este voto todas coinciden, y es el voto del celibato. Me gustaría saber eh, cómo fue tu experiencia con este voto y cómo lo gestionaste, ¿no? bien. El celibato es un voto monástico porque, como tú has dicho, la energía sexual es muy potente y es muy atractiva. Entonces, es muy fácil de romper y de caer en dejar los votos atrás, dejar tus compromisos y tu vida más de interior eh, por la emoción que conlleva cuando te atrapa la sexualidad o cuando te atrapa la necesidad, no la sexualidad, sino la necesidad sexual, ¿no? Entonces, eso tiene mucha fuerza, tiene mucho poder todavía en el ser humano. Entonces tiene más fuerza que incluso la motivación de salir del sufrimiento, ¿no? Para muchas personas. Entonces, una de las razones mías fue esa, fue la sexualidad la que me hizo después dejar mis votos. Una de las razones, había más. Dejar mis votos porque era demasiado potente, ¿no? Demasiado potente y junto con todo lo que había alrededor, todas las demás cosas y situaciones y en donde yo estaba metido, ¿no? Que era con un proyecto de crear este centro de retiro y todo, pues era como, no puedo sostener esto llevando hábitos de monje. Es muy difícil. Ya sé que hoy en día hay muchos monjes que incluso se trabajan, hacen muchas cosas que no deberían ser así. Si eres monje significa renuncia. Renuncia es renuncia. No es, ah,
acoplarlo todo. Pero bueno, está bien también que se sostenga la semilla monástica desde el Buda hasta que sea posible, ¿no? También es bueno. Pero yo no lo vi muy claro en mi persona y como no lo vi muy claro, pues tomé la decisión de dejar. Pues entonces la sexualidad eh, para mí fue como un obstáculo bastante importante. No era continuo, pero era un obstáculo constante. Y, y me sentía atrapado en esa necesidad y a ver qué podía hacer. Hay prácticas, nosotros tenemos prácticas de canalizar esa energía y volcarla hacia una práctica espiritual, ¿no? Una práctica. Y, y potenciar esa práctica a través de esa energía. Pero todavía somos muy mundanos. Todavía somos muy mundanos. Y entonces, bueno, ese ese era el tema. Es un tema muy profundo, muy profundo. Yo siempre me imagino, ¿no? Yo me digo, yo en mi experiencia, yo vivo en el mundo, ¿no? Y la sexualidad es parte de mi vida y quiero tener una sexualidad integrada en esta experiencia de ser humano, pero a la vez yo no quiero ser esclavo de la sexualidad. Y es complicado a veces ver la línea, ¿no? De cuándo caes en la esclavitud y cómo mantenerte libre en esta práctica. Y yo me repito, tienes que practicar la sexualidad, pero preparado para, si es necesario, mañana entrar en celibato para el resto de tu vida, ¿no? Como estando dentro, pero a la vez siendo libre. ¿Tú crees que es posible encontrar, ¿no? Tú decías y hablabas de esta búsqueda de Dios, de esta libertad interior y a la vez mantenerte activo sexualmente? O crees que la sexualidad, o como lo has experimentado, era un bloqueo, era una impureza que te impide experimentar esta libertad? Ok. No, no, no es impureza, no tiene nada que ver. Impureza es cuando la sexualidad la utilizas incorrectamente. Entonces, eso se vuelve impuro, pero igual que cualquier cosa, si cualquier cosa la manipulas, la trabajas de una forma egocéntrica, que solo sea para tu beneficio, que no sea para beneficio de todos, pues ya es impura también, se convierte en impura, cualquier cosa. Eh, em, a ver, yo creo que no se debe, no se debe pensar yo voy a tener una relación sexual eh, libre como, bueno, libre o sea, tal como lo has comentado, me ha dado la sensación de que la sexualidad era lo más importante y si después alcanzo la necesidad de celibato, de monástico, de apartarme de las... Lo hago. No debería ser así, yo creo que no. Yo creo que lo importante es la vida. Es la vida de uno como vive en relación con lo que existe y en relación con los seres que nos acompañan de una forma u otra en nuestro camino, ¿no? Eso es lo más importante. A vivir éticamente, coherentemente y de una forma amorosa, compasiva hacia todos ellos y hacia uno mismo. Porque en el momento que tú haces eso por los demás, tú mismo ya te estás beneficiando y no piensas en ti. Ahí sí que yo diría que eso es lo principal. Y después, en el monástico, después, si hay una necesidad de sexual, hay una necesidad de proyectar la sexualidad, lo haces y ya está, y no pasa nada. Pero como una cosa más dentro de tu vida, cuando la vida, lo más importante es, cuando tu vida lo más importante es la comunidad, ¿no? La comunión con todos los seres, ¿no? Y contigo mismo. Eso es lo más importante.
Y quiero hacer una última pregunta sobre la sexualidad, porque Sí. hay muchos hombres que nos estarán viendo que practican la retención seminal. Eso no significa, o al menos bajo mi entendimiento de esta práctica, el dejar de eyacular para el resto de tu vida, pero sí el no hacerlo desde una compulsión, ¿no? Porque cuando caemos en la compulsión es cuando quedamos atrapados en la pegajosidad de esta energía y en la manipulación de esta energía. Entonces, Sí. y también desde la experiencia que tienes de la práctica de celibato, ¿no? ¿Cómo podemos practicar sin caer en represión? ¿No? Porque muchas veces terminamos reprimiendo esta energía en vez de observarla, ¿no? Cuando tú tomas un voto de celibato, ¿cómo lo practicas sin terminar reprimiendo esta energía? Como te he comentado antes, tenemos unas prácticas que nos ayudan a dirigir esta energía hacia a- hacia una práctica espiritual, ¿no? Entonces, eso ya te ayuda muchísimo. Pero mira, yo creo que lo importante, lo más importante en esta cuestión es siempre pensar en lo que nosotros llamamos la bodhicitta. La bodhicitta es el, el sentir, pensar y tomar decisivo que los demás son más importantes que uno mismo. Esto te ayuda muchísimo. Vivir con esta bodhicitta en tu corazón te ayuda muchísimo. Porque cuando lo haces así y tú tienes un deseo sexual, realmente lo que estás, sí, es muy sutil, pero realmente lo que estás haciendo es utilizar a otras personas para complacer tu deseo. Entonces es muy egoísta, es muy egoísta. Otra cosa es que, pues, hay dos personas que se gustan, lo que sea, y tengan sus relaciones, cuando los dos están de acuerdo, lo que sea. Pero al final, a lo más profundo, la sexualidad es un deseo de utilizar algo externo para mi beneficio propio y además un beneficio que es mundano, es físico, no es no es no es algo espiritual. ¿Eh? Por supuesto, la sexualidad se puede utilizar de forma espiritual. ¿Vale? Se puede utilizar, puedes tú tener las relaciones, puedes tener tu relación sexual, pero ya vienen con ya vienen con un pack de un propósito espiritual. Pero esto es muy difícil, esto no es fácil. Esto no puedes hacerlo si no tienes una preparación muy extensa de muchos y muchos años y que te tiene que venir de otras vidas para poder trabajar esa energía. Porque el deseo mismo te confunde, te hacen creer que estás haciendo algo que es muy espiritual, pero lo que estás haciendo es algo que es muy egoísta. Está bien, no está bien. Mientras no hagas daño a los demás, estará bien. Lo que pasa es que para tu karma, para tus acciones, tu interior, pues ahí son huellas que están, son una energía, son implantes de energía que están basadas en ego. Es profundo, ¿eh? Em, en el budismo, el impulso que lleva a Buda a recorrer el camino que recorre es terminar con el sufrimiento. Y él describe cuáles son las causas del sufrimiento, ¿no? Y ahora has mencionado el deseo. ¿Es el deseo una causa de sufrimiento? El deseo es una causa de sufrimiento, el deseo es en lo que se basa el samsara, ¿no? Samsara es la existencia dual, la existencia que nosotros existimos y percibimos, ¿no?
La dualidad es, es todo lo que percibimos. No nos alargamos mucho. Entonces, claro, el deseo es el deseo. Si hay una existencia dual, quiere decir que donde hay un yo, tiene que haber un otro y los demás, ¿no? Entonces, en el momento que hay una dualidad y hay una consciencia que pertenece en este momento a un continuo mental y a un cuerpo físico, pues entonces todo lo que haga esa mente de ese cuerpo físico lo va a hacer para ella y por ella. Entonces todo es deseo, incluso las cosas buenas, incluso el amor perfecto, incluso la compasión más preciosa que haya. Todo surge de un deseo, porque estamos en una dualidad. Pero hay deseos buenos, hay deseos malos y hay deseos que son neutrales, ¿no? Que simplemente suceden y ya está. Y suceden porque uno existe. Paro un momento el vídeo porque quiero comentarte algo. Espero que estés disfrutando de esta entrevista y que estés aprendiendo un montón. Y lo que quiero comentarte es que he creado una comunidad completamente gratuita en WhatsApp, la comunidad de Hombres de Oro. Esta comunidad nace del deseo de crear una escuela, de crear un espacio de evolución masculina. Un espacio para que esos hombres que tienen el deseo de vivir una vida plena, de vivir una vida con significado, esos hombres que tienen el deseo de convertirse en su mejor versión, de vivir en ese espacio de libertad interior, puedan hacerlo, entendiendo que la práctica de la retención seminal es nuestro vehículo, es el camino que nos va a llevar a nuestro destino. En este espacio vas a encontrar comunidad, hombres que están en el mismo camino, vas a poder encontrar contacto directo a mí, vas a encontrar inspiración, un espacio de reflexión y hay retos donde vas a aprender a sublimar, a mover, a dominar la energía sexual. Hay programas, hay mentorías, así que si estás interesado en esta transformación interior, es una comunidad que no te puedes perder. Te dejo el enlace en la descripción de este vídeo y nos vemos ahí. Te dejo seguir con la entrevista. ¡Wow! Puedo ver que hay muchas horas de estudio y de contemplación detrás de estas palabras, ¿no? Que estás hablando desde una profundidad. También sé que has estado estudiando filosofía budista en la Universidad de Katmandú durante varios años. Y la pregunta que me surge es, ¿qué lugar ocupa el estudio espiritual dentro de este camino? Más allá de adquirir conocimiento, sino la importancia del estudio de estas enseñanzas. Eh, Perdón, la pregunta es... O sea, ¿cuál es la importancia? Porque cuando tú tienes esta búsqueda, también tienes que comprenderla intelectualmente. Entonces tiene que haber un estudio. ¿Y cuál es la importancia del estudio de estas enseñanzas espirituales en este camino? Es básica, es básica. Hay tres partes que decimos nosotros, que es estudio, contemplación y meditación. Estas tres fases son las en las que se basa todo, ¿no? El estudio tienes que tenerlo, porque si no tienes la comprensión de por qué son las cosas, no puedes hacer nada, ¿no? Necesitas un estudio, un doctor, un cirujano, antes de coger el bisturí, tiene que estudiar. Y tiene que hincar los codos y pasar muchos años aprendiendo, ¿no? Nosotros es lo mismo. Si quieres comprender la mente, si quieres comprender la vida, si quieres comprender la naturaleza de todas las cosas, tienes que estudiar y tienes que razonar sobre esos estudios, comprender que tienen una lógica, una coherencia, que es ciencia, que es matemáticas pura. Cuando eso lo comprendes, entonces es cuando pasamos a la contemplación. Y la contemplación es el observar esa realidad, ¿no? Observar esa realidad tal como es y por qué es, cómo surge, cómo está
y como no está, porque en realidad tampoco existe. Es un estado muy diferente. Bueno, entonces, cuando eso ya lo comprendes bien, es cuando viene la meditación. La meditación no es otra cosa que la práctica. Nosotros lo decimos meditación, pero meditar es practicar, o sea, llevar esa comprensión a la práctica, en tu comportamiento, en tus palabras, en tus pensamientos, acciones, comportamiento. O sea, es llevar a esa comprensión a la vida, ¿no? A que se manifieste, que se... En mi experiencia también lo he vivido así, ¿no? Hay un conocimiento intelectual, pero este conocimiento no es real tuyo hasta que no se vuelve experiencia. Y al final se tiene que terminar integrando en la vida, ¿no? Que también es parte del motivo de esta conversación, es recibir tu conocimiento a través de tu experiencia, ya digerido y vivido, ¿no? Que creo que es donde se puede sacar más valor, porque muchas veces hay esta falta de integración de la enseñanza a la vida. Y me gustaría saber cómo son esos años de estudio y de contemplación y de práctica, cómo los vives. Yo los vivo muy bien. Los vivo muy bien, pero ahora lo que has comentado ahora es importante añadir una cosita, porque es que está sucediendo mucho. Claro, como hay ahora tanta facilidad de acceder a literatura, a, a textos y a cosas así, que, que se queda la mayoría de, muchas, bueno, mayoría no, pero hay muchas personas que se quedan en la primera parte, en el estudio, ¿no? En lo intelectual. Y entonces incluso generan y desarrollan actividades de, de comprensión de esa literatura, ¿no? Y, y no tienen ni idea, solo saben las palabras, lo que está escrito, y que su mente los convierte en relacionándolo en lo que su mente quiere, ¿no? Circunstancias de cómo piense y cosas así. Pero eso no es, eso es una parte muy importante del ego, es una parte yo sé, ¿no? Yo sé esto, yo sé lo otro, y yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Y eso es un poco peligroso también, porque al final eh, las personas que van por ahí o escuchan estas cosas se quedan en los fuegos artificiales, pero no ven la luz de esos fuegos artificiales, la luz que hace que esos fuegos artificiales eh, tengan destellos de colores y brillen y sean preciosos, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Entonces, por eso es muy importante el estudio, la contemplación, la meditación, la práctica. Práctica. Una vez pasas por este proceso, ¿no? ¿Cómo definirías que este estudio, esta contemplación y esta meditación transforma la percepción que tienes de tú mismo, transforma la percepción que tienes del mundo y transforma cómo vives tu vida y cómo experimentas, ¿no? El sufrimiento o la vida mundana que experimentamos las personas? Primero tienes que hacer el estudio, lo que hemos comentado, ¿no? Estudiar lo que son las 4 nobles verdades, donde explica que todo es sufrimiento, donde explica que hay ese sufrimiento, hay una forma de salir de ese sufrimiento, que hay una forma de comprenderlo, de estructurarlo, y que hay una forma y hay unas herramientas que te ayudan a salir de ese sufrimiento. Pero lo primero que se tiene que comprender es que todo es sufrimiento. Eso hay que entenderlo así. Cuando entiendes esto, ya no te asusta tanto el sufrimiento. Ya, porque somos parte de él, somos parte de este sufrimiento.
¿Por qué todo es sufrimiento? Por lo que te he comentado antes, porque todo es una existencia dual. Entonces, en el momento que hay una dualidad, siempre está el ego presente y el deseo presente. Por lo tanto, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo tiene una circunstancia egocéntrica, ¿no? Aunque sea positivo, aunque sea para el bien, pero es egocéntrico. Entonces, ese sufrimiento, al estar en dualidad, empiezas a reflexionar y a estudiar el por qué, ¿no? Pues porque todo es impermanente. ¿Qué quiere decir que todo es impermanente? Pues lo que ya sabemos, que no, nada dura 100 años, ¿no? Al ser impermanente, quiere decir que todo está en cambio constantemente. Al estar en cambio constantemente, quiere decir que no puedes ser feliz. Porque una situación, una emoción, un pensamiento, una persona, un objeto, todo tarde o temprano va a ser bastante diferente de lo que tú estás experimentando ahora, ¿no? Cualquier cosa, porque esto es samsara. Por lo tanto, al sufrimiento que se refiere el Dharma, la filosofía budista o el Buda, se refiere a ese sufrimiento, a la comprensión de que todo está constantemente en cambio, que es imposible tener esa felicidad auténtica, última. Entonces, el ser humano nos basamos en una felicidad relativa, una felicidad que está generada por causas y condiciones externas a nosotros y que es impermanente. Por lo tanto, todos lo hemos experimentado, podemos estar felices en algún momento, podemos tener un estado de felicidad, pero ¿cuánto va a durar? ¿No? A lo mejor, y no solo eso, sino que cada instante ya es diferente al otro instante, por lo tanto, ya no es la misma felicidad. No sé, un ejemplo, te vas, hacemos un encuentro con los amigos más queridos, ¿no? Y nos encontramos una vez cada 4 años. Nos encontramos, hacemos una fiesta, lo pasamos muy bien, muy felices todos, felicidad relativa, porque causas, condiciones, cosas externas. Lo pasamos muy bien, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Claro, eso es un momento, ¿no? Es un momento desde que empieza hasta que termina. Y después cuando te tienes que ir, que cada uno nos vamos por nuestra parte, ya entra, no deja de haber un sufrimiento, ya entra la nostalgia, la necesidad de volver a vernos, mañana tengo que ir otra vez a trabajar, todo, las parejas, las relaciones, igual, los hijos, los amigos, todo va a cambiar, todo va a cambiar. Entonces el problema existe cuando esto no lo entiendes. Porque cuando no lo entiendes, entonces te quedas aferrado a esa felicidad relativa, como si fuera para toda la vida, ¿no? Cuando te casas, cuando tienes cuando tienes tu primer amor, ¿qué hemos pensado todos? Todos hemos pensado lo mismo, esta sí que sí, o este sí que sí, ¿no? Ya te imaginas los hijos que vas a tener, si serán morenos rubios, ¿vale? Ya te montas una película donde vamos a ir a comprar una casa, o compraremos otra para ir el verano, o viviremos aquí. Es unas películas inmensas sobre esa relación que está empezando a surgir, ¿no? Y que emocionalmente ha impactado en tu corazón. Pero cuando vives con la persona, todo aquello desaparece. Porque la realidad no se sabe, la realidad no es mi pensamiento. La realidad es las acciones que tú haces en el presente que van a generar resultados en el futuro.
Esa es la única realidad que es relativa también, pero esa es la única realidad. Por lo tanto, depende de tantas cosas y todas están basadas en mi comportamiento, en mi forma de pensar, mi forma de comprender, mi forma de entender, para que yo pueda generar acciones en el presente que puedan dar unos resultados coherentes, correctos, satisfactorios y buenos, compasivos, amorosos en el futuro. O sea que el problema es ese, cuando nos aferramos a cualquier cosa que sentimos que eso es la felicidad. Cuando te escucho veo como el budismo tiene una capacidad de explicar el mundo en el que vivimos súper precisa y súper coherente. Y la pregunta que me sale es, vale, la realidad la felicidad que experimentamos es momentánea, porque depende de estos momentos impermanentes. Y hablas también de esta realidad absoluta. Sí, Se ha entrecortado y no te he entendido. sí, digo que el budismo tiene esta capacidad de explicar muy Sí, detalladamente y de forma muy coherente. O sea que ha habido mucha observación para poder explicar la realidad en la que vivimos y hacerlo de una forma tan coherente y tan clara. También hay una explicación de la realidad absoluta y si esta realidad absoluta no se basa en el mundo impermanente, es que hay una realidad interior que es eterna o que es trascendental. bueno, te está yendo muy lejos ya, ¿eh? Hay una realidad última, hay una realidad última que no está basada en dualidad, pero es algo que no se puede comprender desde una mente dual. Es una experiencia que no se puede comprender, pero sí podemos entender que cuando tu mente está adiestrada en la comprensión y en la comprensión lógica y coherente de que la impermanencia, esta realidad en la que existimos relativa, genera sufrimiento y que podemos salir de ese sufrimiento dentro de esta vida relativa a través de la comprensión de la lógica y de la práctica, pues esto ya nos va a ayudar mucho. Poder llegar a lo que es el estado de la iluminación, el estado de todas estas cosas que se hablan, que tienen mucha polémica, del vacío, esto es algo, esto es algo que tienes que estar muy despierto y muy adiestrado para poder llegar a tener una comprensión de lo que puede ser, una comprensión buena. Pero yo esta pregunta se lo he preguntado a un par de grandes maestros de qué es la iluminación, qué es ese estado, que es lo que a lo que tú ibas un poco. Y los dos me han dicho lo mismo, los dos me han dicho lo mismo, que cuando llegues allí lo comprenderás. ¿Vale? Pero lo curioso, yo esto es razonamiento, ¿no? Lo curioso es que tampoco lo voy a comprender como yo creo que se tiene que comprender. Porque cuando llegas allí ya no tienes una mente dual. Entonces es una comprensión que es incomprensible hoy por hoy. O sea, ahora, entre una realidad relativa, ¿no? Es un estado. Es más un estado, para entendernos, ¿eh? Es más un estado que no una forma de existencia o de pensar. Pero lo importante, no hay que, es que hay demasiada obsesión en querer comprender estas cosas que no se van a comprender. O sea, no se van a comprender. Entonces deberíamos quedarnos en lo que he comentado antes, en razonar, pensar, meditar, reflexionar en, en esta dualidad en la que estamos y en qué consiste esa dualidad, en estas cuatro nobles verdades, ¿no? De que todo es
está generado por causas y condiciones. No hay nada que exista por sí mismo. Eso es imposible. Eso es imposible porque todo que existe tiene que haber habido infinitos, de un sinfín de causas y condiciones que han ido encajando para que aquello suceda. Por lo tanto, todo no tiene una realidad sujeta a sí mismo. Es una realidad que está basada en muchas cosas. Por lo tanto, cuando tú eso lo comprendes, ya no te preocupas tanto. Ya no tienes tantos problemas. Ya tienes una comprensión más de, espera, que voy a quitar este movimiento. A ver si se puede. Una cámara nueva que tengo y me está volviendo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, vayamos a la reflexión, al estudio, la reflexión de por qué yo tengo que comportarme de tal manera hacia otra persona cuando sé que le voy a hacer daño y ese daño está generado por mi deseo, no por mi amor y mi compasión hacia ella para que sea feliz. Todo sufrimiento que hacemos, todo lo que hacemos sufrir, desde la rabia, la ira, los celos, la envidia, todo está generado egocéntricamente. No lo hacemos por la otra persona. Aunque pensamos en ella porque así se va a fastidiar si le hago esto, pero no lo hacemos por la otra persona, lo hacemos por nosotros. Por ese deseo de conseguir que la otra persona pues sufra o lo que sea, o se fastidie. Cuando llegamos a entender eso, entonces paramos. Ahí paramos, ya vamos frenando nuestra actividad dañina. Y vamos a... El budismo entiende la vida como algo muy preciado, ¿no? Dicen que el hecho de estar en un cuerpo es algo muy, muy preciado y que la vida vale mucho, mucho más del valor que le damos, ¿no? El contemplar cada día y el agradecer de estar aquí y la magnificencia de tener este cuerpo y de tener esta oportunidad como ser humano. Desde tu experiencia, desde tus estudios, desde esto que hemos estado hablando, ¿no? Porque este concepto es imposible de entender, ¿cómo puede un ser humano vivir una vida digna? ¿A qué tienes que dedicar tu vida o qué es eso que tiene que impulsar tu vida para que sea digna de ser vivida? Desarrollando la bodichita. ¿Cómo la desarrollo? Eso es lo que tienes que ver tú. Eso es lo que tiene que ver uno. Es acercarse a aquellos que ya la tienen o la están practicando. Es que no hay otra cosa. A ver, si cada uno de nosotros existimos, es porque existen todos los demás. O sea, al final, tenemos que agradecer a todos los seres que yo exista. Porque han sido tantas causas y condiciones que han generado que todo esto sea como ahora lo percibimos. Yo tengo una reflexión que a veces la saco en una formación, que no, es imposible, ¿no? Pero yo un día reflexioné y me hizo pensar bastante, es que si nos imaginamos que en este momento yo genero una causa y esa causa no da un resultado, en ese mismo instante desaparecería todo. Porque es imposible. Por lo tanto, todo lo que existe ha sido a cualquier causa que ha existido desde un sin principio.
Es una reflexión muy profunda, pero si podéis llegar a observarla puede ayudar mucho. Y eso genera, a mí y a muchas personas, genera compasión, amor y dedicación por la vida y por los demás, de una forma ética. Y no siempre es así, porque yo estoy lleno todavía de debilidades, de imperfecciones, ¿no? Pero lo sé que es eso y intento hacerlo, porque esto no se consigue en una vida, a no ser que ya vengas de otras vidas con un bagaje bastante currado. Entonces eso es lo que yo necesito hacer en mi vida, currar, trabajar lo máximo posible esa bodhichitta, para que la próxima vida tenga más ventajas, más oportunidades de avanzar más. Sí que es profunda, la reflexión. A lo que me lleva todo esto, ¿no? A ver si puedo poner esta siguiente pregunta en orden. Y quiero hablar de la plenitud en la vida como ser humano. Tú has hablado antes del Dharma. No sé si es la concepción general que se tiene, pero el Dharma se podría relacionar con el propósito de vida. Y si para vivir en plenitud en la vida un hombre tiene que encontrar eso que ha venido a hacer o cuál es su misión en esta vida, ¿cuál es tu opinión o visión en esto? El Dharma no es el concepto de propósito, no es un concepto de destino. El Dharma no es destino, el Dharma son la filosofía budista, son las palabras del Buda, nada más. Es eso. Y aquí en Occidente hay mucha confusión sobre este tema, porque muchas personas creen que es destino. Incluso hay personas que creen que Dharma es que te va a pasar algo mal. Tienes mal Dharma, ¿no? Incluso karma también, tienes mal karma. El karma no es malo. El karma es lo que es, causa y efecto, eso es karma. Haces una acción con una vibración, una energía concreta, el resultado va a estar basado en esa acción y en esa energía concreta. Eso es karma. Ni es bueno ni es malo. Si lo haces para bien, tendrás unas vibraciones con resultados buenos. Si lo haces para mal, tendrás unas vibraciones con resultados negativos de sufrimiento. Esta es muy sencillo. Es que esto realmente todo es muy sencillo. Pero nosotros buscamos una lógica que satisfaga mi ego. Y por eso se combina todo. Pero es súper sencillo, ¿no? Entonces, la pregunta era, La plenitud en la vida, cómo la podemos experimentar, ¿no? Si está relacionada. He puesto la palabra Dharma para relacionarlo erróneamente con ese propósito con el que nacemos. Y si existe, a lo mejor en el budismo no se cree que exista un propósito personal. el propósito, claro, pueden haber, en este caso vamos a decirlo así, puede haber dos propósitos, el mundano y el espiritual, el interno. ¿Cuál es tu propósito? Los dos son propósitos, que tenemos que tener un propósito mundano y un propósito individual. Mundano porque tenemos un cuerpo y estamos aquí, y espiritual porque somos una energía que tenemos un continuo mental que es un estado puro, es un estado, lo que podríamos decir Buda, Dios o lo que sea, cada uno en su cultura, ¿no? Entonces tenemos esos dos estados. El estado mundano, ¿qué tenemos que hacer? Pues este estado mundano tiene que estar relacionado con el espiritual, porque si no lo relacionas con el espiritual, se convierte en una etiqueta independiente. De ahí puedes ponerle lo que te dé la gana, pero que está relacionado solo con conseguir cosas mundanas. Objetos mundanos, placeres mundanos, emociones mundanas, pensamientos mundanos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el espiritual? El que conlleva una
una creación interna emocional justa de existencia, de vida, de felicidad, de amor y de compasión. Esa es la que tenemos que conseguir. Pero claro, esta no se puede conseguir sin la terrenal, sin la mundana, ¿vale? Entonces es toda una fusión de las dos. Pero tienes que entender que son dos. Y tienes que entender y saber y creer y aceptar, si quieres, hacia qué camino vas, hacia aquí o hacia ahí. Pero las dos tienen que ir juntas. Es imposible. Si no, es imposible. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando desarrollas la parte más espiritual, que está gracias a la mundana, cuando desarrollas esta mundana, se fusiona con la espiritual hasta que se crea una sola. Es cuando llegas a estados ya muy elevados. Perfectamente, me encanta esta reflexión y esta explicación porque en mi caso yo me he sentido muy que no había integración entre el objetivo espiritual y el mundano, ¿no? Y con el tiempo me he dado cuenta de que mi misión mundana es la que finalmente me lleva a esta misión espiritual Claro, y a esta claro. plenitud y a este significado en la vida. De esta forma intento vivir mi vida ofreciéndola y dedicándola a esta misión que finalmente es mi paso previo a esta misión espiritual, ¿no? Esta plenitud, esta unión, no dualidad. Y ya terminaremos ya. Hay una reflexión cristiana que creo que puede también ser una reflexión budista, ¿no? Y que dicen que un ser humano no puede experimentar la plenitud sin una entrega absoluta a los demás. Y una vez se lo comenté a mis amigos y creo que no lo entendieron, pero eso es algo... Sí. Bueno, es que es verdad. Es verdad. Eh, ¿Cuándo puedes experimentar una plenitud completa? Cuando, lo que te he dicho, cuando lo mundano ya está fusionado en lo espiritual y todo es uno, pero no hay dualidad. Entonces, en el cristianismo se dice que es la unión con Dios, ¿no? Es esa unión con Dios. Cuando llegas a esa plenitud de unirte con Dios, ya no hay nada que buscar, ya no hay nada, porque ya está todo bien. Es lo mismo, es lo mismo. Podemos ponerles durante toda la existencia, desde un sin principio hasta dentro de millones de años que sigan existiendo, todo va a haber esa diversidad de etiquetas de lo que es ese estado último, ¿no? Unos le llaman Dios, otros le llaman tal, otros cual, otros roca, otros fuego, otros sol, otros... Pero todos la idea, aunque no esté bien comprendida, pero la idea de la búsqueda interior, eso lo tenemos todos. Por muy principiantes que seamos, por muy primitivos que seamos, por muy... hasta todos los seres, no solamente los seres humanos, todos los seres que existen, incluso todo lo que se manifiesta en samsara, rocas, madera, árboles, todo tiene tiene una base única, que gracias a esa se forma todo lo que es más mundano, más material, pero todos están en su profundidad, en cada átomo hay un Dios, hay un Buda, hay una vacuidad, hay un estado perfecto. Todo. Y como te he dicho antes, tengo una pregunta preparada sorpresa para el final y ha llegado el momento. ¿Cuál es el mensaje que tienes para el mundo, para las personas que nos están escuchando? Yo les diría
que no tuviesen miedo, que no tuviesen miedo de encontrarse a ellos, encontrarse a sí mismos, ¿no? Que trabajen, pues que quieran llevar el camino espiritual adelante, que trabajen sin dudarlo hacia allí, sin dudarlo, que busquen esa bodhicitta en su camino, en los demás, que busquen esa comprensión de que gracias a aquellos que nos hacen daño, nosotros existimos. Y gracias a que a aquellos que nos hacen daño, nosotros podemos empezar a cambiar, a comprender lo que es el sufrimiento. Y es que todo. Entonces no hay que tener miedo. Hay que seguir adelante, hay que luchar por esa bodhicitta y por esa comprensión de ser una persona libre. Eso es la libertad. Libre realmente significa eso. Libre no significa hacer lo que me da la gana. La libertad no consiste en eso. La libertad consiste en no necesitar hacer lo que te dé la gana. Porque entonces ya eres libre. Pero si necesitas hacer lo que te da la gana para sentirte libre, pues busquemos esa realidad. Ese es que es el consejo más, en este momento, el consejo mejor que os puedo dar, buscar esa bodhicitta y ese camino interior, pero sin miedo, adelante. Vais a tropezar, vais a caer, vais a coger rabia, es normal. ¿Quién no sufre en esta vida? Siempre ha habido sufrimiento, siempre lo habrá y siempre lo hay. O sea, y adelante, no sé, es lo que pienso. Gracias. La libertad es no necesitar hacer lo que te da la gana. Creo que es súper poderoso y súper verdadero. Pues muchas gracias, Lama Wangyor. Me gustaría también ofrecerte el momento para todas esas personas que quieran conectarte o saber un poquito lo que haces, pues que les expliques cuál es tu misión, qué es lo que haces y cómo pueden contactarte o saber un poco más de ti. Bueno, yo estoy dedicado plenamente a este centro de retiros, Sánchez Norulín. Está en Teruel, en la localidad de Rollo. Y es un centro de retiro pequeñito, es muy humilde, que es lo que yo quiero. No quiero tampoco crear una institución muy grande porque allí puedes perderte, ¿no? Como me pasó a mí cuando era monje y estaba en soledad. Entonces, estamos aquí, ¿verdad? Es un centro muy pequeñito que está preparado pues, para recibir a retirantes, sobre todo profesionales, que, o sea, personas que ya llevan mucho tiempo en el Dharma y necesitan hacer sus retiros, pues vienen aquí y van haciendo. Y después también hacemos actividades de grupo, enseñanzas, etc. Y ahora en enero vamos a empezar una formación de 3 años de meditación transpersonal. Muy interesante. Lo haremos en un centro que tenemos en Alcañiz, uno pequeñito. Allí lo voy a dar desde allí, pero lo que hacemos ahí también. Bueno, vamos haciendo esas cosillas. O sea que si queréis venir algún día o... Genial, pues voy a dejar toda la información en la descripción del vídeo, página web y todo lo que compartas para que la gente interesada pues pueda saber un poquito más de ti. Pues Lama Ok. Wangyor, ha sido realmente un placer. Muchísimas gracias por este tiempo, por estas palabras compartidas y nada, simplemente esperar que el mensaje llegue y agradecerte de nuevo. Gracias a ti, Julio. Muchas gracias por tu oportunidad de poder explicar un poquito más. Espero que llegue a algunas personas. Gracias. Thank you very much.